Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial en el contexto de la cuarentena. Vamos a charlar ahora con Karina Banfi, que es abogada, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical. Karina, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? Buenas. Karina, ¿cuál es el saldo de la cuarentena, lo que llevamos de cuarentena, con aislamiento obligatorio en términos de derechos y garantías? Bueno, la verdad, en principio, nosotros estamos atravesando una etapa de excepción y es de alguna manera lamentable. A veces son muy difíciles tomar algunas decisiones, como principalmente la declaración de un estado de sitio, en donde podría participar el Congreso de la Nación, donde ordenaría sin duda algunas cuestiones que hacen a las restricciones de nuestras libertades, en donde realmente nosotros tuviésemos mayor conciencia, pero el gobierno ha decidido liderar y gestionar la pandemia desde otro lugar, en donde principalmente hacemos un como sí, donde te dicen por un lado que hay una cuarentena, que hay una responsabilidad individual, que en un principio, te estoy hablando en marzo, era aceptable, sin duda, por lo que se veía, por lo que se venía, pero que luego llevando ya más de 6 meses, nos parece, lo sentimos, lo vivimos en el cuerpo, que entramos en un sistema anómalo, y principalmente porque no están las reglas claras, en donde vos tenés un presidente que te dice que si incumplís la cuarentena te van a perseguir con el Código Penal, y que eso ha traído consecuencias principalmente en el marco de la policía, en donde no tiene un discurso claro, y no solo me estoy refiriendo a nivel federal, sino también a las provincias, en donde realmente hoy lo que podemos ver es que hay una policía sin conducción. Y una policía sin conducción, como decía Raúl Alfonsín, es una banda armada. Y ahí entramos a tener serios problemas, gravísimos problemas a nuestros derechos fundamentales, como es el de la vida, en donde nos encontramos con el caso, por ejemplo, de Facundo Astudillo Castro, 160 días desaparecido en la provincia de Buenos Aires, y en donde lamentablemente se confirma que es el cuerpo encontrado en una ría en Villarino Viejo, al sur de la provincia de Buenos Aires, en donde ahora estamos esperando los resultados de la autopsia, pero claramente hay un proceso, hay una causa de desaparición forzada de personas en donde está implicada la policía bonaerense. Así hay 11 casos en la policía bonaerense, hay 2 en Santiago del Estero, hay una mujer que fue detenida en el marco de la cuarentena, como es Magalí Morales, en San Luis, que fue llevada a una comisaría y apareció ahorcada. En Chascomús, por ejemplo, una persona fue detenida porque no tenía el certificado de circulación, y su calabozo en donde lo metieron preso se incendió, murió. Entonces, hay todas estas situaciones que se dan solo en el marco de la cuarentena, que realmente tenemos que atender, tenemos que interpelar a las autoridades, y realmente ellos lo que tienen que hacer es conducir a las fuerzas de seguridad en el marco de la cuarentena para saber qué es lo que deben hacer y cómo deben comportarse, cuando la respuesta no debe ser el Código Penal, sino que tiene que haber esa concesión que te da la confianza, en donde un jefe de Estado, una autoridad, un líder te pide que vos hagas algo y vos consentís entregar quizás tus derechos de circulación, de libertades, de ver tu familia, de quedarte en tu casa, a cambio de tu seguridad. Ahora, si estamos encerrados en nuestras casas y cuando salimos tenemos que tener miedo a la inseguridad, a los hechos de inseguridad, que también se cruzan con estos aspectos que estamos mencionando, más la inseguridad que te provoca la policía, pues no sabes si te va a matar, me parece que estamos en una etapa muy delicada institucionalmente de la Argentina. Karina, ¿por qué no hay, como en otros momentos de la historia argentina, una sensibilidad social, intelectual o de los intelectuales, me incluyo, de los periodistas, con este balance que vos hiciste? Porque estamos hablando de personas desaparecidas, eh, muertas, ¿sí? Asesinadas por fuerzas policiales puestas a controlar la circulación por la cuestión de la pandemia. Cuando también hemos visto, incluso algunas cosas bastante ridículas, de controles que lo que hacen es, en realidad, aglomerar gente, que es lo que se supone
se busca evitar con eso. ¿Por qué no hay una mayor reacción de la sociedad en su conjunto reclamando contra estos episodios que se han ido acumulando a lo largo del año? Sí, te agrego a más. Lamentablemente lo venimos observando, este problema de cómo la policía está conducida en el marco de una cuarentena o una pandemia se replica en otros países también, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó la semana pasada en Bogotá, lo que pasa en Estados Unidos con el caso George Floyd, y creo que eso es lo que a vos te llama la atención de por qué la sociedad, los argentinos, nos salimos a la calle a repudiar estos hechos de violencia. Mirá, la verdad, yo creo que la sociedad, no te puedo responder claramente por dónde pasa. Yo creo que hay una instancia en la cual venimos muy golpeados de lo que fue el caso Maldonado, ¿no? En donde se politizó una situación y un hecho que no quedó del todo claro en la sociedad, que ya quedó claro para los periodistas, para los políticos, para los que seguíamos el caso, pero para la sociedad quedó confusa. Entonces, antes de meterse o quedar metidos en una grieta, que ese es un gran temor, ¿no? Es un gran temor, es un cuco que está inmerso en nuestra sociedad porque nos divide, porque no quiere pelearse en la comida, ya hoy no con sus parientes, sino con su seno familiar más pequeño, en donde discutir si a Facundo Maldonado lo mató la policía o no lo mató la policía. No creo que pasa un poco por ahí, y principalmente porque Argentina está atravesando una pandemia económica que te absorbe anímicamente. Y eso no es menor, ¿no? O sea, cuando vos tenés la cabeza en cómo haces para poder vivir el día de mañana, cómo haces para pagar tus cuentas y tus gastos, hay como unas prioridades en donde, bueno, mientras no te pase a vos, es un poco más difícil. De todas maneras, yo creo que hay una conciencia de que esto no está bien, de que esto que está pasando no está bien. Y puede ser un caldo de cultivo, porque eso es lo que pasó en Estados Unidos, porque eso es lo que pasa en Colombia, porque eso es lo que pasó en Chile, ¿no? Estamos hablando de mucho más atrás, que no tiene que ver tanto con la pandemia, sino con un hastío en cuando el Estado efectivamente no está presente. El Estado te abandona. Y cuando te abandona es cuando no sabes cuál es el rol de la policía. Cuando no sabes cuál es el lugar de subordinación que tiene la policía. La policía es un juramento de subordinación. Por eso no se puede sublevar. Por eso no puede hacer una huelga, como lo vimos la semana pasada. Y la semana pasada estaban haciendo una huelga. Y parecía que el ministro Berni era un comentarista, un asesor del gobernador en vez del ministro de Seguridad. Realmente es de locos cómo está funcionando. Y yo te digo algo más, todo esto sucede principalmente porque hay una crisis de credibilidad en las decisiones que toma el gobierno, y hay una conducción de parte del gobierno que no conduce. Es más, dudamos, ¿quién conduce? ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Porque en realidad no es si vinieron mejores o peores o son lo mismo. En realidad nosotros tenemos un gobierno en donde hay una señora que es vicepresidenta de la República, que tuvo que tomar el poder, se sintió obligada a tomar el poder por las vías legítimas, que son las elecciones, pero principalmente ahora, en vez de ocuparse de los argentinos, es ocuparse de sus causas. ¿No? Entonces, ahí empieza este desbarajuste, en donde la policía dice, ¿quién me manda a mí? ¿Me manda Kicillof o me manda el presidente? No, vamos y hablamos con el presidente. Yo como bonaerense, la verdad, no entiendo cómo puede ser que un problema propio de la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires sea resuelto por el presidente de la República, y ni hablar de las medidas que tomó afectando a nuestros vecinos territoriales, ¿no? Entonces, todo esto es un muy mal mensaje, acompañado por la liberación de los presos, acompañados, por ejemplo, por la toma de tierras, en donde, no sé, la ministra Frederick le cuesta tanto definir una postura, si está bien o está mal, si es un delito o no, solamente hay que ir al Código Penal, y me parece que ahí hay otros actores que aparecen, en donde dicen, bueno, no, vamos a decir las cosas como son, tomar las tierras está mal y es un delito, bien, bienvenido, ¿por qué tardamos tanto? ¿Por qué especulamos tanto?
¿Por qué especulamos tanto con ese sentido? Quizás porque hay otras cosas atrás, quizás porque las tomas no son genuinas. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una real necesidad, sino que hay todo un aparato para presionar, ¿no? Grupos de poder, necesidades, intereses, que se van fijando en relación a la interna que hoy vive el gobierno y en donde estamos atrapados todos los argentinos. Entonces lo que pedimos es que realmente, lo voy a decir así, el presidente se ponga los pantalones largos, haga lo que tenga que hacer y gobierne, porque cuenta con una oposición unida y organizada para acompañarlo en sacar el país adelante. Karina, otro de los derechos que ha estado en entredicho estos meses ha sido el de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo en tu balance, qué hechos o qué análisis haces sobre esta cuestión? Mira, a mí es preocupante, pero no es sorprendente, porque si nosotros vemos principalmente la historia del kirchnerismo, la posición ideológica que tienen con respecto a la libertad de expresión, solamente hoy siguen llevando a cabo aquello que iniciaron por el 2008, el 2009, en donde hubo un sinceramiento, en donde tenemos dos posiciones, y digo, hay dos posiciones en la Argentina sobre la mirada de la libertad de expresión, ¿no? Si es un derecho individual, en donde cada uno lo ejerce a partir de su pensamiento y su libertad a expresarse, o en realidad, como plantean mucho, y esto lo digo desde el ámbito del Congreso de la Nación y siendo miembro de las comisiones de libertad de expresión y de comunicación informática, el debate que está ahí es que es un derecho colectivo. Y entonces yo me tengo, según la mirada del kirchnerismo, me tengo que acomodar en términos del pensamiento, lo que voy a decir es terrible, a lo que piensa la mayoría. Es terrible eso, es terrible. Es propio del autoritarismo, por supuesto, ¿no? Y acá hay un tema en donde ellos se apropian de un concepto que es el discurso del odio, que a ellos les es funcional, donde vos tenés al jefe de gabinete, cuando vino por única vez a la Cámara de Diputados, estuvo 20 minutos hablando del discurso del odio. El discurso del odio no es un invento del kirchnerismo. El discurso del odio nace post un concepto que nace después de que mueren 6 millones de judíos en manos de los nazis. Entonces está muy claro y hay un consenso mundial qué es discurso del odio. Ahora, opinar contrario a un gobierno, a las gestiones de un gobierno, a los personajes de un gobierno, la democratización de las redes sociales, tenemos que atravesarlo. No nos tiene que perturbar hasta el hecho de decir que los queremos limitar o que debemos regularlos. Porque lo que vamos a regular es la opinión de los ciudadanos que hoy encontraron una herramienta que es una plataforma en las plataformas digitales, que es una empresa privada la que le da esa posibilidad, porque así es Facebook, así es Twitter, así es Instagram, y en donde lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar más, entender estos cambios, ¿no? Aquellos que nos decían, gritándonos en la calle, quizás en otros momentos, en los 90, en los 80, en los 2000, hoy está dicho a través de internet y tiene una viralización, una recolección mucho más amplificada. Hay que convivir con eso si uno quiere atravesar o quiere ser formador de la opinión pública. También puede no tener redes sociales y no enterarse qué es lo que dicen de uno y ser mucho más feliz, seguramente. Ahora, pretender que el Estado tenga que regular la opinión de los ciudadanos es una actitud autoritaria y la vamos a condenar. Por lo tanto, tiene que decidir el gobierno de Alberto Fernández cuántas veces quiere ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque Argentina es un Estado signatario y por sobre todas las cosas va a defender el único derecho, para mí, no sin límites, porque no hay ningún derecho absoluto, pero es el único derecho inalienable que necesitamos para vivir en democracia. Sin expresión no hay democracia que valga. Karina, muchas gracias. No, gracias a vos. Hablábamos con la diputada Karina Bamsky, que es legisladora por la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical.
Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Ahora vamos a charlar con Leandro Querido, que es director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral de América Latina. Leandro, ¿cómo te va? Hola José, un gusto como siempre. Leandro, vos este año seguramente no tanto, pero en los últimos años has viajado mucho por América Latina como observador de procesos electorales. En tu opinión, ¿cuál es el estado de las democracias en nuestra región? ¿Estamos mejor, peor que hace 10, 15, 20 años? Bueno, sí, efectivamente, con nuestra organización, con Transparencia Electoral de América Latina, lo que hacemos es seguir el cronograma electoral de la región y prácticamente ya estuvimos en todos los países, ¿no? Me faltan ahí 2 países nada más para cerrar el continente. Y evidentemente en los últimos años se ha avanzado mucho. Nosotros venimos de la tercera ola democratizadora de los 80 y luego de esa situación las autoridades electorales en la región se fueron profesionalizando y bueno, y esas etapas obviamente hubo avances y retrocesos, ¿no? Digo, tenemos que mencionar en los últimos años lo que pasó en Venezuela en 1998 con la irrupción del chavismo, que fue un faro que iluminó prácticamente a todo el continente, influenció mucho esa experiencia y fue una experiencia de deterioro de la institucionalidad democrática, ¿no? Digo, solo hay que ver cómo está la Venezuela de hoy, ¿no? La de 1998 dejaba mucho que desear, pero había una institucionalidad en construcción, o precaria, o por lo menos con pretensión de ser una institucionalidad fuerte, pero al día de hoy no hay nada de eso, ¿no? Entonces, podemos decir que hay algunos países que han avanzado mucho en cuanto a fortalecimiento de la autoridad electoral, del árbitro electoral, que han seguido algunos parámetros que tienen que ver con la integridad electoral, que es un concepto muy interesante que desarrolló en el 2012 la Comisión Global por la Seguridad, la Democracia y las Elecciones, una institución ligada a Kofi Annan. Bueno, ahí planteó algunas cuestiones, algunos requisitos que deberían tener las elecciones con integridad y muchos países de la región siguieron ese paradigma, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos situaciones bastante podemos decir, preocupantes o inquietantes. Se habla de una recesión democrática a nivel regional, a nivel mundial también. Es verdad que los procesos electorales previos a la pandemia ya dejaron mucho que desear. Recordemos las elecciones de Bolivia, en donde se pudo documentar un fraude estructural muy, pero muy evidente. Las elecciones en Guyana, en Surinam, las elecciones en Haití que no se hicieron, las elecciones en República Dominicana que debieron suspenderse y después hacerse en un mes, las elecciones en Perú, producto de una crisis entre el Ejecutivo y el Congreso que aún perdura. Es decir, ya los procesos electorales eran complicados y la pandemia vino a complicarlos aún más porque a esta situación de tensión institucional, de debilidad o de déficit democrático, ahora se le suma todo lo que tiene que ver con, bueno, la pandemia, la bioseguridad. Por lo tanto, tenemos ahora sistemas políticos, sistemas electorales, elecciones muy sobreexigidas, ¿no? Y esto, bueno, obviamente genera un poco de tensión adicional. Ujú. ¿Hay un sentimiento, cierto sentimiento de frustración respecto del sistema democrático en los latinoamericanos? Con los riesgos que eso implica, obviamente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, la democracia es un sistema
que nos permite avanzar, ¿no? Digo, nos permite plantear escenarios alternativos a determinados modelos económicos, lo que fuese, y esos cambios de perspectiva se dirimen en elecciones libres y transparentes, o por lo menos con pretensión de serlo. La alternativa al sistema democrático, la verdad que no puede mostrar buenos resultados. Digo, ¿qué alternativas tenemos en el continente? Bueno, la de Cuba, 60 años con un régimen de partido único. ¿Es un régimen político que le dio a sus ciudadanos mejores condiciones de vida? No, es algo evidente. Lo mismo está pasando ya con Venezuela, que prácticamente se ha desmantelado tanto la institucionalidad democrática como la institucionalidad económica, ¿no? Digo, como todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, con el sistema económico. Por lo tanto, las alternativas a la democracia no brindan mejores condiciones de vida. Y bueno, la democracia lo que tiene es ese proceso tensionante, de idas y venidas, de agregación de intereses, ¿no? Digo, miremos lo que ha pasado en Chile, con, por ejemplo, un modelo que ha generado una potente clase media en las últimas décadas, eso es innegable, nada que ver el Chile de los 80 con el Chile actual, y sin embargo hoy esa clase media que se ha construido en los últimos tiempos está haciendo unos reclamos, unas demandas distributivas muy importantes que habrá que ver cómo el sistema las procesa, ¿no? Pero me parece que el juego de la democracia es ese, y bueno, y debemos entender o ser sinceros con nosotros mismos que por fuera de la democracia la vida no es maravillosa y por el contrario, muestra algunos aspectos inquietantes, ¿no? Como la ausencia de libertad de expresión, la violación de derechos humanos, la imposibilidad de generar cambios, ¿no? Digo, todas esas cuestiones son problemas insuperables en esos sistemas. Ujú. ¿Qué pasa con los sistemas electorales? La discusión acerca de cuánta tecnología debe incorporarse, si debe priorizarse la boleta de papel, las boletas únicas, los esquemas que han tenido tantos cuestionamientos, por ejemplo en Argentina, estas boletas sábanas, verticales y horizontales, ¿no? Temas de, digamos, complejidad para fiscalizar, digamos, en esos términos. ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? ¿Cuáles son las deudas pendientes? ¿Quién hizo los deberes? Bueno, es interesante porque en realidad generalmente el enfoque o la discusión sobre la incorporación de tecnología en los procesos electorales se agota en el instrumento de votación. Pero la verdad es que prácticamente todos los países de la región han incorporado tecnología en alguna de las tres etapas de todo sistema electoral o de toda elección que tiene que ver con la etapa preelectoral, el día de votación y la cuestión postelectoral que tiene que ver con la totalización y transmisión de resultados, etcétera. Es decir, todas las instancias están tecnificadas, ¿no? Prácticamente Cuba es el único país en donde en sus elecciones no interviene una sola computadora, pero en el resto de los países la tecnología ya está muy presente. Nosotros consideramos que la tecnología es una aliada de las elecciones con integridad cuando se aplica en un contexto justamente de integridad electoral, ¿no? de compromiso por parte de la autoridad electoral, con controles cruzados, con presencia de los partidos políticos, de los candidatos, sociedad civil, con la posibilidad de hacer un seguimiento de todo lo que tiene que ver con incorporación de tecnología. Y me parece que después hay como una posición muy reaccionaria, ¿no? De algunos sectores de sociedad civil a la incorporación de tecnología. Me parece que plantear que la tecnología es mala en este mundo que está absolutamente tecnificado, bueno, me parece un contrasentido. Hay experiencias en el mundo muy valiosas, como por ejemplo la de Estonia, en Corea del Sur, en el marco de las elecciones que han hecho en la pandemia, se ha incorporado mucha tecnología y se pudieron hacer elecciones en donde hasta creció la participación electoral. En el continente nosotros tenemos experiencias muy valiosas, como por ejemplo en Brasil,
que es un país continente, la democracia más importante de América Latina, pudo incorporar tecnología en el instrumento de votación, ¿no? Nosotros, igualmente, sigue vivo en América el paradigma del manualismo electoral, esto de votar un día domingo en un acto presencial, con boletas de papel, con urnas de cartón, con autoridades de mesa sentadas. Bueno, nosotros consideramos que la pandemia viene o permite revisar todo ese manualismo electoral e incorporar tecnología también en lo que hace al instrumento de votación, ¿no? En Colombia se está evaluando la posibilidad de incorporar el voto electrónico, en México ahora las elecciones del año que viene, los mexicanos en el exterior van a votar por voto electrónico, en Bolivia no llegaron a tiempo, pero también tenían pensado incorporar voto electrónico para el voto de los bolivianos en el exterior. Es decir, hay muchos temas en este sentido en agenda y me parece que la pandemia viene justamente a impulsar esa revisión de lo que queda del manualismo electoral. Ujú. Y con la fiscalización, porque nosotros tenemos, sobre todo en las grandes áreas urbanas, ¿no? En los grandes conglomerados urbanos, el desafío, ¿no? De que los partidos muchas veces no son competitivos porque tienen que reunir decenas de miles de fiscales para poder controlar la transparencia de la elección. Claro, bueno, eso tiene que ver quizá con un déficit de origen, ¿no? De cómo cómo se fue estructurando el sistema electoral y su marco normativo en la Argentina, en donde los partidos políticos generalmente son los que hacen el control cruzado. Pero ¿qué pasa, como bien planteas vos, cuando un partido de la oposición no puede garantizar un fiscal en cada mesa, ¿no? Algunos te dicen, sobre todo los que se benefician con este sistema, bueno, si un partido político no puede poner un fiscal en una mesa, tampoco puede gobernar. Bueno, esto me parece que tiene que ver con la cultura del ventajismo, con una cultura de ausencia total de controles cruzados, de institucionalidad. Acá se tiene que garantizar el resultado electoral más allá de la presencia o no de un fiscal partidario, ¿no? Y me parece que en este último tiempo también sociedad civil se ha mostrado muy activa, ya velando no solo por los intereses de un partido, como hacen los fiscales partidarios, sino por la integridad del proceso electoral en su conjunto. Y me parece que la autoridad electoral de la Argentina tiene que entender esta nueva situación, ¿no? Inclusive hace poco la OEA ha dado a conocer un manual para elecciones en épocas de pandemia, y lo que plantea es que la autoridad electoral tiene que hablar permanentemente con partidos políticos, pero también con sociedad civil. Me parece que está faltando eso en la Argentina. Nosotros hicimos un mapa de conflictividad electoral a nivel nacional, analizamos los 23 distritos provinciales más la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que tenemos 4 o 5 distritos en rojo, ¿no? Es decir, tenemos algunos distritos de la Argentina en donde se violan derechos políticos de los argentinos y las argentinas, y esto genera para nosotros mucha preocupación, y la autoridad electoral, de cara a las elecciones del año que viene, debería considerar, anticiparse a esos problemas que nosotros entendemos que van a venir cuando se implemente la elección del año que viene, ¿no? Es decir, la situación no es muy buena en la Argentina, ¿no? Digo, la verdad es que si el resultado electoral depende de que un partido ponga un fiscal en la mesa, y evidentemente ese sistema no está funcionando bien, porque los resultados deben estar garantizados más allá de esa situación. Leandro, muchas gracias. A vos, José, un gusto como siempre. Hablábamos con Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral de América Latina. Y nosotros nos vemos la próxima. Gracias.